Como habíamos anunciado, por esta nueva modalidad nos acompaña mi amigo, el diputado Fidel Santana, presidente del partido Frente Amplio, este lunes en la entrevista central de Precisando. Fidel, gracias por estar con nosotros, aceptando esta invitación virtual. Bueno, gracias a ti, Miñoso. Un saludo a toda la gente que desde sus hogares está siguiéndonos y Fidel, con la esperanza puesta en los cambios que deben venir. Bueno, Fidel, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu cuarentena, cómo has tenido que reinventarte, cuéntanos un poco en este momento. Fíjate que la cuarentena nos ha obligado a mantener, digamos, un nivel de exposición menor al que estamos acostumbrados, a una dinámica más hogareña. Pero no hemos dejado de hacer las cosas, tomando las previsiones, las prevenciones. Hemos estado en contacto con el liderazgo de nuestro partido y de los partidos aliados. Y hemos estado también, de alguna manera, en contacto con sectores de la población, ayudando en lo que hemos podido orientar a la gente, en fin. Y sobre todo hemos dedicado mucho tiempo también a la lectura, y a actividades, digamos, que el tiempo no nos daba en el hogar, ¿verdad? Pero en definitiva, listos para las tareas del tramo final de esta batalla electoral en la que el país tiene la decisión de producir un cambio importante en el plano político. Fidel, vimos que la semana pasada los diputados prorrogaron el estado de emergencia. ¿Qué fue lo que pasó, Fidel Santana, usted que es testigo de excepción, en esa sesión donde se aprobó la extensión por 17 días? Y si es cierto que hay una ilegalidad en el tema del plazo. Ciertamente la ley establece que ninguna prórroga puede ser mayor que la declaratoria de emergencia anterior. Y la declaratoria de emergencia anterior fue por 12 días. Se supone entonces que esta última declaratoria, su máximo plazo de extensión debió ser 12 días. Por tanto, tiene 5 días por encima de la misma. Exacto. Y eso pudiera ser, si alguien se decidiera a objetar eso en los tribunales, Tribunal Constitucional o algún otro órgano, pues muy seguro tendría ganancia de causa. Lo que pasó allí es que el gobierno, usando maniobras y argucias politiqueras, logró los 2 votos que le faltaban. Tenía 93 votos, el PLD junto con PRD y sus aliados. Le faltaban 2 votos para completar, tenía 94 votos, le faltaban 2. Finalmente logró el voto de 3 reformistas y con esto pues, logró la aprobación de esta extensión. Pero en ese caso, Fidel, ¿cuántos diputados tiene el Partido Reformista? ¿Solo fueron esos 3 diputados? ¿Los otros votaron contrario? Inicialmente, todos los reformistas, que son 7, votaron para aprobar la agenda, que había tenido 2 votaciones fallidas. Y en la tercera votación, pues el Partido Reformista ayudó a hacer el quórum votando que no. Votando que no y votando que sí es lo mismo a los fines de generar el quórum. Y ya en la votación final, pues no todos los reformistas votaron por la extensión del plazo. Solo 3 estuvieron pues votando. Pero dicen ellos que negociaron lo del 30% de la AFP, que hay de cierto en eso. Ya se conoció en segunda lectura. ¿Se aprobó eso, Fidel? Ese es el negocio de capar perro, ¿verdad? El del famoso capaperro, buen dominicano. Exacto, porque dígame usted, los reformistas salieron a celebrar el supuesto logro de una aprobación en primera lectura, que fue el caramelo envenenado,
en base al cual el ¿Por qué no gobierno... se hizo al revés, Fidel? Primero no se aprobó el 30% de las AFP. Pero además, si había realmente una voluntad de negociar, había que negociar ahí mismo la aprobación en 2 lecturas consecutivas, es Claro. decir, declarándolo de emergencia y aprobando una segunda lectura consecutiva. Y además, debió haberse negociado para que ese tema se aprobara de inmediato en el Senado. Porque usted sabe que aprobar eso en la Cámara de Es Diputados un disparate. Exacto. todavía lo aprueban en segunda lectura. Y en el Senado, eso morirá. Por eso digo que es el negocio de escapar perro, porque eso no va a tener ningún resultado. El oficialismo no tiene voluntad. Además, ese dinero el gobierno lo ha usado. Ese dinero no está disponible. El Fidel, gobierno lo ha usado. Fidel, a propósito de eso, ¿cuál es la postura del Frente Amplio? El expresidente Leonel Fernández, quien en la Cámara de Diputados, su partido se convirtió en un aliado, ¿verdad?, con ustedes para votar en contra. Ha emplazado al gobierno a que muestre los contratistas, porque dice eso mismo que usted apunta, de que el gobierno está usando esos fondos en obras públicas. ¿Usted estaría de acuerdo con ese emplazamiento, Fidel Santana? Sí, yo creo que es válido. Obviamente el gobierno no obtempera ningún tipo de respeto por la institucionalidad, por la transparencia, y ese es un tema que tendremos que ventilarlo en el marco del nuevo gobierno. Yo creo que será el nuevo procurador general independiente el que tendrá que hurgar entre los zafacones y los archivos escondidos, porque la transparencia no ha existido. Estoy seguro que habrá que apretar alguna tuerca para que podamos tener ¿O será, algún... será aflojar, ¿no? Para que la tuerca, porque se aprietan. No, habrá que apretar alguna y algunas llaves de celdas y cosas de esas para que algunas cosas puedan salir a relucir. Miguel, ¿qué busca el gobierno desde su óptica como presidente de un partido de oposición, pero también como legislador, con esta apertura, con este prórroga de emergencia de 17 días más? En lo fundamental, el gobierno ha tenido el interés, primero, de desmovilizar a la oposición. Segundo, utilizar todos los recursos habidos y por haber. Ahora me he enterado que han sometido una modificación, un presupuesto complementario por cerca de 2.000 millones. Y rápido lo Eh, aprobaron, 25 minutos. exacto, en el Senado. Entonces, eso que no es más que un mecanismo para legalizar el dinero que ya han gastado, porque el gobierno no respeta nada. Los presupuestos complementarios han sido en este gobierno un mecanismo para legalizar las violaciones a la ley de presupuesto. Entonces, el segundo elemento de esta declaratoria tiene que ver con el uso precisamente abusivo de los recursos públicos, porque en el marco de la declaratoria de emergencia, ellos no tienen que someterse al esquema que obliga la ley de concursos y una serie de trámites para la compra Pero y dice la directora contratación. de compra y contrataciones que esta emergencia ha permitido ver la transparencia del gobierno en sus procesos. Bueno, lo que ha permitido ver es la corruptela, porque ha mostrado el refajo desde muy temprano, sobrevaluando todo lo que se compra, desde la mascarilla, los guantes, el equipamiento, medicamentos, todo está sobrevaluado. El tema de la emergencia, lo único que ha servido es para que muchos recursos del Estado, miles de millones, sean utilizados por el candidato oficialista, presentando sus dádivas y su bondad como si fuera saliendo de los bolsillos de él, cuando en realidad lo que está saliendo es del erario público. Fidel, Para eso ya ha servido. hemos visto un gran despliegue del candidato oficialista, dando gas propano, dando salchichón, dando pan, y la Junta Central Electoral no contabiliza estas ayudas sociales como gastos de campaña. ¿Qué opinión te merece? ¿Debiera la Junta fiscalizar esos gastos? Mira, ciertamente en eso está la trampa, por eso la declaratoria de emergencia, porque el gobierno actúa a sus anchas. Y bajo el esquema de que se trata de ayuda humanitaria, lo que está haciendo es politiquería y profundizando el esquema clientelar en el que está montado el gobierno de Danilo Medina.
Anoche me mandó una doctora a las 9:30 de la noche, que venía ella de su labor en médica, un video en el que 6 o 7 camionetas, eh, digamos que bajo el nombre de Lidosa, 9:30 de la noche, venían por la zona de Villa Altagracia, eh, cargado de gente que sin lugar a duda andaba haciendo clientelismo a esas horas de la noche, violando el toque de queda. Es decir, que para eso es que necesitan la declaratoria de emergencia. Pero tú no, ajá, termina Sí, la idea. iba a decir que esta semana es la semana del terror, porque esta es una semana en la que viene que el gobierno la va a dedicar por completo a escalar la pandemia, a hacer la prueba que no hicieron durante todos estos meses, masivas a la población, para comprobar que son miles de personas más de lo que ellos anuncian cada día, lo que están impactados por la pandemia, ¿verdad? Y entonces esa estrategia que busca meter miedo para que la gente no salga el día de las elecciones, es la segunda gran meta que tiene el PLD y el gobierno de Danilo Medina. Mucha gente critica, Fidel, que la oposición en estas violaciones que se denuncian más en las redes es un poco light. ¿Qué opinión te merece? Mira, la oposición está haciendo lo que tiene que hacer, trabajando día a día, contactando a la gente, pero contra un gobierno abusivo, abusador, realmente con todo en la mano, con la fuerza militar en la calle, con la policía, es muy poca cosa lo que se puede hacer que no sea derrotarlo en las urnas el próximo 5 de julio. Y para eso nos estamos preparando. Fidel, basado en eso que usted denuncia, decía esta mañana el doctor Bautas Rojas que los vivos que deje el gobierno, haciendo alusión a una manipulación y a una intentona de meter terror para el día de las elecciones, que vayan y voten en contra del PLD. ¿Es más o menos por ahí que usted va también? Sí, sí, claro. Es que el país debe salir a votar. Así como está la gente acudiendo a los supermercados, a los bancos. Esta mañana estuve en el Parque Mirador y hay miles de personas caminando por allí, eh, recreándose, botando el golpe del encierro, en el malecón por igual. Así mismo el día 5 de julio, con nuestra mascarilla, nuestro guante, ¿verdad? Vote y Y, váyase a su casa. y váyase a su casa, porque hay que salir de esta desgracia. La peor pandemia es la de mantener al PLD y a esta gavilla de Danilo Medina al frente del Estado. Fidel, se han pasado ya 2 fases del desmonte, ¿verdad? De las medidas que se tenían. ¿Usted cree que estábamos preparados? ¿No merecía la población por lo menos una explicación de qué cosas habían logrado de la primera fase para aperturar la segunda? ¿Qué opinión tú tienes en torno a las fases Mira, que ha ido abriendo el gobierno? este es un gobierno autoritario en absoluto. Fíjate que es un gobierno que eludió encontrarse con el país en una reunión, aunque fuera virtual, como esta que estamos haciendo usted y yo, porque esas plataformas ahora permiten que miles de personas puedan interactuar al mismo tiempo, sin riesgo. La pandemia era una oportunidad para reunir al país y concertar una ruta de enfrentamiento nacional a la pandemia. Pero el gobierno no ha querido eso, el gobierno ha querido manejarse en forma autoritaria, usando los recursos públicos, sin dar explicaciones a nadie, sin vincular a nadie. Entonces, eso solo tiene el propósito politiquero que ya hemos venido denunciando, tratar de imponer a un candidato que ni inflándolo con hidrógeno puede lograr. Dijo Leonel Fernández que 100.000 millones detrás. ¿Usted no cree que Leonel esté exagerando, Fidel? No exagera, no exagera. Lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina intentando imponer esta candidatura, lo conoceremos en detalle meses después, cuando el Procurador General de la República, que va a dirigir la justicia en el país, investigue todos los actos de corrupción que están vinculados al esfuerzo de imponer esta candidatura. Fidel, vamos a hablar un poco de elecciones, de la Junta. La Junta aún no decide sobre quién dirigirá el departamento informático, un departamento muy sensible, ¿no? Para el desarrollo de las elecciones.
¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la posición de ustedes, la oposición, en la Junta Central Electoral? Nosotros nos hemos pronunciado en la misma lógica en que lo hizo el PRM en favor de que ese departamento sea dirigido en forma, digamos que colegiada, que se cree un mecanismo colegiado en la que cada partido, o por lo menos las principales fuerzas Como políticas, se hizo una vez, porque una vez se hizo así, designaron claro, una especie de tengan un técnico supervisores. allí, exacto, y entonces la Junta designe un coordinador, pero que eso sea un departamento dirigido colegialmente para que no haya dudas y para que la trampa y los mecanismos fraudulentos, que ya sabemos que Danilo Medina y su equipo son expertos en eso, pues no cobren vida a través de este Fidel, departamento. la auditoría que se le hizo a los equipos basado en un supuesto fraude que había denunciado Leonel Fernández en unas primarias y luego el fallo en las elecciones municipales demuestran que hay debilidad y que hubo manipulación. ¿Ustedes en algún momento pedirán que se nombren los responsables? Porque una manipulación, su nombre lo indica, alguien manipuló. ¿Ustedes en algún momento pedirán eso? Ese es un tema de agenda judicial pendiente que nos parece que deberá retomarse, porque la vida institucional de un país no puede ser desconocida, retorcida, humillada, pisoteada, como lo fue precisamente en ese proceso electoral boicoteado, robado al pueblo, que pretendía tener un final feliz en febrero. Hubo que hacer otras elecciones municipales casi un mes después, y mire cómo estamos de cara a las elecciones nacionales, un gobierno que violenta todas las reglas de juego, todas las normas de decencia y las normas de la constitución, las leyes, todo, un gobierno que no respeta nada. Fidel, hay una guerra de encuestas en la República Dominicana. Una dice que gana Luis, otra dice que gana Gonzalo, otra dicen que gana Leonel. ¿Qué números maneja el Frente Amplio? ¿Por dónde andará el tema ahora el 5 de julio? Mire, nosotros tenemos la certeza de que aquí habrá cambio en primera vuelta, de que Luis Abinader está colocado por encima del 52-53% y que la población va a darle un respaldo masivo. En segundo orden, un candidato de oposición también, como es el doctor Fernández, que ha avanzado enormemente. Y el oficialismo anda vendiendo la idea de que ellos están ya cabeza con Luis Abinader. Imposible. Lo primero que tienen que ver es que Leonel le abrió una tronera. Ellos dicen que Leonel le llevó un 2. ¿Usted cree que eso es así? Leonel le abrió una tronera al PLD. Y cada día que pasa, más gente saltan de ese barco hundiéndose. Saltan a la fuerza del pueblo y muchos otros están saltando precisamente al PRM y al Frente Amplio y a los partidos de oposición. Fidel, hay dirigentes de la Fuerza del Pueblo, y le quiero hacer esta pregunta directa, que dicen que un escenario de segunda vuelta, si Leonel queda en tercero, no hay forma de que esa gente apoyen a Gonzalo Castillo. ¿Usted siente eso, percibe eso en su recorrido por el país? Estoy convencido que el país va a decidir el tema electoral en primera vuelta. Pero si hubiera ese escenario, porque en política uno no puede descartar nada, las heridas, los maltratos, las vendimias que Danilo Medina destacó contra su ex compañero que lo ayudó a llegar al poder, toda la persecución, todas los montajes que se hicieron, produjeron heridas profundísimas, no solo en Leonel Fernández, sino en sus seguidores, en sus bases, que no hay forma que se encuentren con ningún proyecto planteado por Danilo Medina. Y ya Leonel incluso ha mandado señales muy claras de que ni para allá va a mirar. El camino del cambio está trazado. Hay quienes dicen que ya Leonel y Luis tienen una alianza inicial con el tema de los 24 senadores. ¿Qué información usted tiene de esos 24 senadores? ¿Usted qué parte de esa estructura de alianza? ¿Le va a ir bien a ustedes?
Yo creo que habrá en el país una nueva lógica de poder, Qué bueno. un gobierno de concertación, habrá órganos de poder del Estado. De regulación real, ¿verdad? Del Estado. Claro, claro. Todo lo que viene por delante deberá ser el fruto de la concertación. Y así lo ha mostrado nuestro candidato, Luis Abinader, cuando convocó incluso una cumbre nacional Sí. y ha dicho reiteradamente que su plataforma de gobierno estará basada en la Fidel, concertación. el que le conoce a usted sabe que usted es un hombre firme en los acuerdos, pero también firmes en lo que implican esos acuerdos. Luis ha hablado de fiscal, de procurador independiente, de cero tolerancia a la corrupción, independientemente que Fidel Santana sea parte de ese gabinete, de ese gobierno. Si usted ve que hay algún desliz, usted será de los primeros en enfrentar, en decirle a Luis que eso no está bien. ¿Usted lo haría o se sumaría a voces que se quedan calladas en la República Dominicana? Luis nos ha dicho a los líderes Aliados. aliados que quiere precisamente un gobierno compartido y un gobierno con la mejor cualificación, con la gente mejor de cada fuerza, porque quiere hacerlo bien. Estoy seguro que Luis va a hacer un gobierno con el oído puesto en la gente, con el horizonte de producir las acciones que hace años el pueblo viene demandando contra los corruptos, y estoy seguro que no va a tolerar en el entorno de su gobierno ninguna acción corrupta. Por eso va a colocar al frente del Ministerio Público a una gente que no esté pendiente a si le bajan línea o no para actuar, sino una gente que actúe por convicción propia y en cumplimiento de la ley. Bueno, Fidel, yo quiero agradecer tu tiempo, como siempre, presto, ¿no?, a hablar con nosotros. Ya más adelante te voy a invitar para que hablemos de economía en tu rol de sociólogo y economista, de lo que le espera a la República Dominicana post-COVID. Claro que sí, con muchísimo gusto. Un gran abrazo, Miñoso. Gracias, Fidel Santana, diputado nacional, presidente del Frente Amplio. Ustedes, gracias por haber estado este lunes con nosotros. Nos reencontramos mañana.